La mentira que desató la Segunda Guerra Mundial. Imagina una noche silenciosa en Europa. El mundo duerme, sin sospechar que, en unas pocas horas, se desatará el conflicto más mortífero de la historia. En una pequeña estación de radio, en la frontera entre Alemania y Polonia, un grupo de hombres armados irrumpe con violencia, disparos al aire, gritos en polaco, caos en cuestión de segundos. Sus movimientos son precisos, organizados, pero hay algo extraño en esta escena. Los atacantes no son polacos, son soldados alemanes disfrazados, siguiendo un plan meticulosamente orquestado. En cuestión de horas, la noticia recorre el mundo. Alemania ha sido atacada, o al menos eso es lo que dicen los reportes oficiales. Pero la realidad es mucho más siniestra. Adolf Hitler ha fabricado un pretexto para justificar la invasión de Polonia, un engaño tan simple como efectivo. Y con esa mentira, la tragedia se pone en marcha. Es el 1 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo una mentira pudo ser el detonante de un conflicto que devoraría al mundo entero? La respuesta no está en un solo evento, sino en una serie de decisiones, errores y ambiciones desmedidas que convirtieron a Europa en un barril de pólvora listo para explotar. La Primera Guerra Mundial dejó a Alemania en ruinas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones durísimas al país derrotado. Perdió territorios, su ejército fue severamente limitado y, lo más humillante de todo, se le hizo responsable de la guerra, obligándola a pagar enormes reparaciones económicas. Alemania quedó herida, humillada y económicamente destrozada. La pobreza y la desesperación se adueñaron de sus calles, y en medio de ese caos, un exsoldado con una visión oscura y peligrosa comenzó a ascender en la escena política. Su nombre era Adolf Hitler. A lo largo de los años 20, Hitler y su partido, el NSDAP, ganaron apoyo con un discurso de venganza y resurgimiento. Prometió devolver a Alemania su grandeza, culpar a sus enemigos y restaurar el orden con mano firme. Sus discursos eran magnéticos, su retórica hipnótica. La crisis económica de 1929 le dio el empujón que necesitaba. En pocos años, Hitler consolidó su poder y en 1933 se convirtió en canciller de Alemania. Rápidamente, eliminó toda oposición, estableció un régimen totalitario y transformó al país en una maquinaria de guerra. Mientras Alemania se rearmaba en secreto, Europa observaba con inquietud. Sin embargo, el miedo a una nueva guerra y la creencia de que Hitler podía ser contenido llevó a los líderes europeos a adoptar una política de apaciguamiento. En 1938, Hitler anexó Austria sin encontrar resistencia. Poco después, exigió los Sudetes, una región de Checoslovaquia con una numerosa población alemana. Neville Chamberlain, primer ministro británico, viajó a Múnich para negociar con Hitler. Se llegó a un acuerdo. Hitler recibiría a los Sudetes a cambio de prometer que no haría más demandas territoriales. Chamberlain regresó a Londres proclamando paz para nuestro tiempo. La historia demostraría que estaba equivocado. La siguiente jugada de Hitler fue aún más audaz. En agosto de 1939, firmó un pacto de no agresión con su enemigo ideológico más grande, la Unión Soviética de Stalin. El pacto Ribbentrop-Molotov incluía un acuerdo secreto en el que Alemania y la URSS se repartían Europa del Este. Polonia estaba condenada. El 1 de septiembre de 1939, a las 5:45 de la mañana, Alemania desató el infierno sobre Polonia. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, demostró ser una táctica devastadora. Bombarderos Stuka surcaron el cielo, lanzando explosivos sobre ciudades y bases militares. En tierra, divisiones blindadas avanzaban con rapidez, superando cualquier intento de resistencia polaca. La estrategia
era simple: atacar con una velocidad y ferocidad abrumadoras, sin dar oportunidad de respuesta. Polonia luchó con valentía, pero su ejército estaba desactualizado y superado en número y tecnología. El golpe final llegó el 17 de septiembre. Desde el este, la Unión Soviética invadió Polonia, cumpliendo su parte del pacto secreto con Hitler. No hubo escapatoria. Polonia fue partida en dos y su resistencia aplastada en cuestión de semanas. Las potencias occidentales, Reino Unido y Francia, cumplieron su promesa y declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Pero lo hicieron con dudas, sin una estrategia clara. Durante meses, no hubo grandes enfrentamientos en el frente occidental. Se le llamó la Guerra de Broma. Pero lo que vendría después no tendría nada de gracioso. Así, el mundo fue arrastrado a un conflicto que costaría más de 70 millones de vidas. Un conflicto donde los límites entre el bien y el mal se desdibujarían, donde los horrores superarían todo lo imaginable. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se pudo evitar? ¿Fue la inacción, el miedo y la indiferencia lo que permitió que el mundo cayera en el caos? Muchos líderes se engañaron, creyendo que ceder ante Hitler evitaría la guerra. Pero la historia nos ha enseñado algo inquietante. Cuando cedes ante un tirano, solo le das tiempo para fortalecerse. La historia no es solo un recuerdo, es un espejo. Y la gran pregunta es, ¿estamos condenados a repetirla? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer más verdades ocultas de la historia, suscríbete. Porque el pasado, aunque parezca lejano, siempre está más cerca de lo que creemos.